Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 24 de abril del año 2023, en gracia de Dios, en la mañana de hoy, 6 de la mañana, en Campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y trasladados al mar de Galilea, meditando en la palabra de Dios, que en su profundización ya realizada, igualmente con su fundación Escuela de la Conciencia ECARRAM, seguimos en contexto en Campus, ya para avanzar un poco, que en el Evangelio de San Juan, por esta tercera semana de Pascua, que se viene desarrollando la meditación en Jesús, pan de vida eterna, con el Salmo 119. Dichoso el que camina en la ley del Señor. En algunas traducciones de la Sagrada Escritura del salmista se tiene dichoso el que camina en la voluntad del Señor, pero que, como bien se decía con los peregrinos de Emaús, Cleofás y el otro discípulo de Jesús, dichoso quien camina al lado de Jesús. En el libro de Hechos de los Apóstoles, la narrativa sobre el diácono Esteban, que sufre el martirio, ya perseguido también por los escribas, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, levitas, que le evitan todo tipo de promesa de fe en Cristo resucitado, por tanto testigo del Evangelio de Cristo y dando testimonio de vida eterna, como buen cristiano en la conformación de la iglesia cristiana en sus primeros años. Y no poco con eso consiguen falsos testigos para hacerle imputaciones de cargos alusivas a lo mismo que con Jesús acontecía cuando, ya cansados de escucharle sus declaraciones proféticas, sus manifestaciones de amor, misericordia y compasión humana, y por tanto en espíritu y en verdad, siendo la segunda persona de la divinidad, el Hijo de Dios, Padre Creador, sintiendo, pensando y actuando en espíritu y en verdad, por tanto coherente en su ser, vida y obra, por las obras, hechos y acciones, y ello con sin igual maestría, profecía y sacerdocio. Pero ya el joven Esteban, que de los 7 que han nombrado Pedro y los demás discípulos por las reclamaciones que hacían las viudas en ese contexto, porque las viudas del pueblo judío tenían ciertas consideraciones que las viudas del pueblo griego, que se venían adscribiendo a la fe, reclamaban no tener las mismas consideraciones y seguir gozando de algunas exclusiones que ya eran muy comunes en el pueblo de Israel, ser maltratadas por ese machismo de la sociedad, que siendo vulnerables por ser ya mayores, sin hijos, sin un hijo quien responda por las acciones del campo, de la vida en sociedad,
y sobre todo de la fuerza que se ha considerado en el hombre como tal. Y así también por la sensibilidad y ya no tener posibilidad de más hijos, que darle a la tierra, que darle al poder religioso, más que al poder político, que es del tirano. Pero como si fuera poco, el pueblo sometido a esa tiranía pareciera resignado, acomodado, ensimismado, porque ya habiendo sucedido toda la pasión, muerte y resurrección de Cristo, se remonta, según el Evangelio de San Juan, a la misma sociedad de Nazaret, Jerusalén, Galilea, pueblo de Judea, el pueblo de Israel, pueblo elegido, las mismas actitudes propias, las actitudes tribales y las actitudes sociales de una sociedad aparentemente enferma, podría decirse, que antes de entrar en un cambio de modelo mental, lo que en Grecia se llama la metanoia, parecieran seguir felices en una paranoia, huyendo del tirano, pero paradójicamente haciendo lo que le manda el tirano y viviendo a merced del placer desordenado, de ese poder desordenado y de ese tener desordenado del tirano, que siendo el pueblo romano también estaba en el pueblo hebreo representado en sus sacerdotes, sumos pontífices y escribas, maestros de la ley y servidores del templo, en el culto, en los oficios religiosos, en la tradición mosaica. Y sabiendo que, como decía Fray Nelson Medina en ese retiro que acontecía por estos días con hermanas de la comunidad dominica, siendo él también dominico, de la Nuestra Señora de Chiquinquirá en Colombia, también muy ferviente amigo, como él mismo se considera, y cercano a Santa Catalina de Siena, de la misma que deriva Santa Laura Montoya Upegui, de este municipio de Jericó, patrona nuestra, matrona dirían algunos, pero es que en el lenguaje occidental que del pueblo hebreo deriva para la Santa Iglesia, el ser padre, el ser madre es parental, es genérico. Seres o almas, el que cambia es el artículo. Y para no entrar en esos asuntos lingüísticos que desdicen de la condición humana, que alejan de la verdadera reflexión que habría de hacerse, porque es ir en profundidad al alma, al ánima, al habitar ese ser interior en la dimensión espiritual, que es lo que parece se les ha olvidado tanto en época de Cristo como después de Cristo, reciente, iniciada la Iglesia cristiana, 2023 años hoy día. Sigue de manera decreciente esa dimensión espiritual del ser humano, desvinculada de esa dimensión intelectual y muy subyugada a una dimensión material,
cada vez más consumista, más esnovista, más positivista, como dedicada al cumplir lo mínimo, los mínimos políticos, los mínimos económicos, los mínimos sociales, que llevan a un conformismo. Y se habla hoy día de un globalismo secular, singular, individual, en un relativismo que todo da lo mismo. Ya la moral se va desvinculando de los procesos de vida y se habla de una ética fiscal, una ética bancaria, una ética mercantil que lleva a establecer nuevos códigos de relacionamiento entre seres humanos, entre las personas humanas, entre la raza humana, y asimismo formas de sometimiento para establecer un relacionamiento falso con la especie no humana, con la raza no humana, con la congregación o formas de organización social no humana. Y más aún, en una falsa fe, en una falsa confianza y una falsa esperanza en Dios para establecer relaciones de deslealtad con la divinidad en las formas de relacionamiento. Es el caso de Jesús caminando sobre el mar de Galilea y la gente buscándole luego de que ha hecho un milagro patente, histórico, que ha convertido miles y millones de almas al cristianismo. ¿Cuál fue la multiplicación de panes y peces? 5 panes de cebada y 2 peces que tenía un jovencito, a más de 5,000 hombres, en sentido genérico, que eso es mucho para la época. Por equivalencia hoy serían miles de millones de seguidores ahí, al acampado, en el monte, o en una barca, en una ermita, que es un lugar de oración, lo que constantemente hacía el Señor Jesús: meditación, oración, acción y ayuna, acción. Todas señalando acción: meditar y accionar, orar y accionar, ayunar y accionar, porque es una coherencia entre ese sentir, pensar y actuar. Conexión con Abba, Padre Celestial, conexión con la humanidad toda. La ovejita que falta en el redil para completar las 100, aún teniendo las 99, tú, ser amado, tan importante para Jesús como las otras. Y en especial, las más descarriadas, como se dice, las más alejadas del rebaño, las que dan más lidia. Y allí mismo, en esa meditación, ir al ser profundo del corazón, las montañas, del pueblo de Israel, es el corazón. El lugar más encumbrado cerca a Dios es el lugar más encumbrado hacia adentro, más interno. El cárderis, misericordia, miseria y cárderis, conexión, según las raíces del griego. Y ello es el humus, esa es la kenosis, que siempre hacía Jesús, en pobreza, humildad y obediencia al Padre Celestial. Humus, humildad. Y la pobreza de espíritu es sencillez, mansedumbre y bondad, entre muchos otros frutos del Espíritu Santo Paráclito, que siempre ha estado con Jesús, junto con el Padre Creador, la familia sagrada siempre obrando. Y ello ya de su ser, vida y obra dice:
ser testigo de sí mismo, que es la segunda persona de la divinidad, el Evangelio en sí mismo, y quienes han acontecido con él en su época, espacio-temporal, con mente conectados, a través del amor, han dado testimonio. Santos, apóstoles y mártires. Y hoy día siguen habiendo de ellos. Pero por las obras, hechos y acciones, que es esa impronta natural de la moral más que la ética, en lo políticamente correcto, en lo económicamente correcto, en lo socialmente correcto, en una cultura, en una estructura social, en una comunidad, prima el bien vivir y la bienaventuranza, como dice el Salmo 119, a la mano derecha de Dios. Jesús se retiraba a las orillas, a la derecha de Dios. Siempre la Sagrada Escritura habla de ello, a la diestra de Dios Padre, acorde a la voluntad del Padre Creador, y para dar gloria a Dios Padre Creador. Y de los hechos, las acciones y las obras evidentes, el templo mismo, decía a los fariseos en algún momento que estaban maravillados viendo el templo de Jerusalén, templo de Salomón ahí en el pórtico, y les decía, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Destruir este templo, tiempo, signo de los tiempos, bendito sea el Espíritu Santo, y lo reconstruiré en 3 días. Se mofaban de él, le decían, 40 años hemos demorado en construir este templo y tú lo vas a construir en 3 días. Hablaba de su propio templo, del cuerpo, la dimensión corporal, corpórea, el corpus físico, biotraje, la materia, porque estaba por encima en su logos, que es la sabiduría divina sobre el conocimiento humano con el discernimiento que da el Espíritu Santo, dimensión intelectual, y movida por la dimensión espiritual. Las 3 personas de la Sagrada Familia vinculantes en sentir, pensar y actuar, en su ser, vida y obra, por obras, hechos y acciones, desde haber insuflado en la creación misma. El alfa y el omega, el principio y el fin, el camino, el starting point y el final point. Y él siendo el camino, la verdad y la vida. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Antes, durante y después de su triduo pascual, pasión, muerte y resurrección. Ciclo completo. Ahí presentado a escala de orden natural en su momento, y viene lo que narra la Sagrada Escritura. La gente ya ni maravillada con los signos de los tiempos, ni con los milagros, ni ver el mismo milagro que acontece en Cristo, Jesús, en Jesús Cristo, que camina sobre las aguas, algo inverosímil, algo increíble, algo majestuoso. Para la gente es muy normal ver un espectáculo, ver un número, ver un personaje misterioso. Pero venían era por la comida, por la dormida, por las necesidades básicas desatendidas. Ya tenían el patrocinador, el líder, como decían los hermanos caminando hacia Emaús, Cleofás y el otro discípulo, apesadumbrados, conturbados, perturbados porque habían perdido el líder, que lo habían matado, lo habían crucificado, lo habían asesinado.
y Jesús haciéndose el desentendido, para indagar, para escucharles, que hicieran toda la descarga, toda esa catarsis emocional, mental y espiritual, como buen maestro, escuchando hasta el último suspiro, hasta el último de todos y hasta el último relato. Y ya cuando ha escuchado a todos hace la síntesis sistémico, hace la sinergia, todos, conectando todo con todos, partes, no segregado, congregando en el amor, la misericordia y la justicia divina. Y ahí las complejidades. Conoce el corazón de todo ser humano, miles y millones de seres, en simultánea, en espacio-temporalidad energética, porque lo atraviesa el amor, la misericordia y la justicia divina. Y ni uno solo es capaz en sí mismo de velar por sí mismo, en su egoísmo, pretendiendo tener poder y placer, ostentando tener poder y placer, y buscando tener poder y placer. Círculo vicioso. Milán Kundera, por citar un autor y en contexto, porque es partiendo del propio testimonio de vida de su servidor, amigo y hermano, historiadora, Raquel, con Álvaro, compañeros de labores en la Universidad de Antioquia, en la Facultad Nacional de Salud Pública. Alguna vez hablaba de este personaje que decía que el hombre, esclavo de sí mismo, pareciera extrañar siempre el tirano, que aún teniendo la libertad, ansía tener la dominación. Y eso es inexplicable en la conducta humana, en el comportamiento social, en una estructura sociocultural, que tanto se hable de liberación, de pacificación, de felicitación en tanto felicidad, paz y libertad, en lo político, en lo económico, en lo social, pero siempre subyugados a una tiranía ética, moral y profética de falsos maestros, falsos profetas, falsos sacerdotes, sociedad consumista, globalista, capitalista. Seres amados, poner en consideración la vida eterna, la vida que trasciende bajo una mirada completamente nimia, inocua e inicua, que es dinero, que es un recurso, que es una cosa. Peor aún, cosificar a quien tiene dignidad como persona humana, una gotita de divinidad en esa humanidad que cada ser reviste como impronta de hijo de Dios por adopción en Jesús. Y que por el bautismo, por la fe, se tiene esa oportunidad única en cada ser siendo fiel por el bautismo a la gracia de ser resucitado con Cristo, la resurrección, y poder reconectar con la creación en el origen. Pareciera que pesa en la conciencia de cada ser el haber sido expulsados del paraíso por la desobediencia del padre Adán y la madre Eva, originarios de la especie humana, por seguir al Patán en la desobediencia, el pecado. El Patán es el enemigo, el adversario, el opositor de Dios.
que renuncia a la vida eterna, al bien vivir, a la bienaventuranza en el paraíso, el Edén, la gloria, amigo de Dios, cara a cara, enrostrado con el Padre Creador, con Jesús su Hijo unigénito, Salvador, y con el Espíritu Santo Santificador, la Sagrada Familia. Y cual si fuésemos hijos pródigos, en vez de estar anhelando regresar allí, en la soberbia espiritual, en la soberbia intelectual y en la soberbia emocional, quedándose en lo corrupto, en lo corruptible, en la corrupción de la muerte eterna, del vacío y de la soledad profundas, por seguir sirviéndole a quien mal paga. Como hay un dicho popular por allí, el diabolo, que le pone el desorden al sistema. Reverend Josim van der Horst, Wageningen University in the Netherlands, pastor protestante, amiga de su servidor, amigo y hermano en su tiempo. Decía la definición de diabolo, quien le pone el desorden al sistema, el orden natural. Y el mal le paga al que bien le sirve. Y eso pasa con Jesús, Maestro, que vino a servir, enseña a servir y promueve servir. Y la gente lo ve como gratis, como regalado es caro, como que si no cobran eso no sirve. Viene el primer ejercicio, descodificación, desconstrucción, descolonización del sentimiento, del pensamiento y del espiritual relacionamiento con la divinidad a partir de ello, donde el dinero se volvió un fin, dejó de ser un recurso, ni siquiera un medio, y a la persona humana se ha cosificado, se ha objetivado, se ha materializado, se ha positivado como un número, como un dato, como un satisfactor, un índice que marca todos los días la famosa globalización, inequidad, inocuidad e inequidad, inicuo, inequitativo e inocuo. Y siga chuleando en la lista de karaoke, en la lista de chequeo. Falsas promesas, frente a falsas soluciones, frente a falsos problemas. El problema no existe, por lo menos en Dios no. La divinidad, cruz y gloria, pero es cruz en la terrenalidad y gloria en la eternidad. Y en eso ha sido fiel Jesús, Cristo, Jesús Cristo. Es el primer llamado de atención. ¿Cómo se sentiría el Maestro? Entregando amor, misericordia y justicia y recibiendo se dice mucho en el argot popular, de muertos de hambre, mantenidos, haraganes, parásitos, ineptos, que teniendo carismas, ahí gracias, dones y talentos, no se hace conciencia ni se conecta alma, mente y cuerpo para coevolucionar a nivel celestial, pegados todavía a la tripa, como se dice, pegados todavía al cuarto chakra de las emociones. De ello nos llevan mucha ventaja en Oriente,
en las prácticas Ayurveda, en la priorización de la dimensión espiritual sobre la dimensión material que es de Occidente. Seres amados, dejamos allí la reflexión. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.